Bueno, acá vamos a empezar la práctica número 4. Ya tenemos las fotoceldas en paralelo. Aquí nos podemos dar cuenta porque tenemos continuidad en la línea del negativo y en la línea del positivo. Bueno, ya la tenemos en paralelo, entonces a continuación vamos a medir la corriente de cortocircuito colocando el amperímetro. Voy a colocar el amperímetro para medir corriente. Tenemos aquí la fuente lumínica de 100, la cambiamos a un bombillo de 100 watts. Y pues aquí tenemos la otra punta del amperímetro y la vamos a poner acá y nos damos cuenta que tenemos una corriente de cortocircuito de 10.30, de casi 11, de 10.34 amperios. Pero a continuación pues vamos a medir el voltaje de vacío y vamos a obtener que es un voltaje de 2.92 voltios. Después vamos a empezar ya a hacer las mediciones. Acá hacer las mediciones con otro multímetro de colocarle toda la resistencia. Vamos a ver el voltaje y la corriente. Entonces tenemos que a un voltaje de 2.92 tenemos una corriente de 0,33. Esos datos los vamos a anotar allá para llenar la tabla y vamos a ir variando. Vamos a ir variando la resistencia del multímetro y nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, con un voltaje de 2.88 tenemos una corriente de 1.71. Y así pues vamos a tomar todos los datos para construir la gráfica de corriente versus voltaje y de voltaje versus potencia. Bueno, siguiendo con las gráficas y la toma de datos, tenemos la conexión en serie. Esta conexión, pues la conexión en serie. Ahí vemos, entra por el positivo, sale el negativo. Tenemos la conexión en serie. Le vamos a medir la corriente de cortocircuito y la tensión en vacío. Entonces tenemos aquí otro amperímetro, voltímetro para trabajar como amperímetro, y le vamos a medir la corriente. Tenemos la fuente luminosa de 100 volts, de 100 watts, y nos da que una corriente de 2.41. ¿Corriente vacío? Corriente de vacío 2.41. Y el voltaje, corriente de cortocircuito, y el voltaje de vacío nos está dando un valor de 11.73. Bueno, entonces sería lo siguiente, sería la toma de datos entonces tenemos nuestra fuente de 100 vatios a 50 centímetros y la conexión. Aquí nos damos cuenta que tenemos una corriente de 1.26 a un voltaje de 10.94 y vamos a iniciar variando aquí el potenciómetro, donde vemos que ya con una corriente de 10.18 con un voltaje de 10.18 nos está botando una corriente de 1.85 y seguimos variando para hacer la gráfica de voltaje versus corriente y voltaje versus potencia. Bueno, a continuación tenemos la práctica de serie paralelo, la conexión de las celdas. Aquí se ve claramente la conexión en serie, está todo en serie y en paralelo. Le vamos a medir el voltaje vacío, lo mismo la fuente luminosa a 100 watts y tenemos aquí que nos da un voltaje de 5.94. Entonces vamos a anotar ahí en el Excel de 5.94 voltaje vacío
y vamos a hacer la conexión para serie, en donde nos está botando una corriente de 5.55 miliamperios. Bueno, entonces a continuación, aquí dejamos en corriente y vamos a ir a tomar los valores de voltaje y de los amperios. Entonces en la primera posición tenemos un voltaje de 5.86 voltios y tenemos una corriente de 0,68 miliamperios. Entonces así vamos a empezar a llenar el cuadro. 5.86 y corriente ¿cuánto? 0.67 miliamperios. Entonces vamos a iniciar variando aquí el voltaje. Ya nos damos cuenta que con un volt variando aquí a 5.78 tenemos un amperaje de 1.27 miliamperios.